En la primavera de 1510, un joven español que se había instalado en Roma fue elegido para participar, junto con otros 4 artistas, en un concurso, el más célebre del Renacimiento, un concurso presidido por Rafael, para realizar una copia del Laocoonte, una impresionante escultura que había sido desenterrada en una villa romana y que había conmocionado a toda Roma. Fue así, a través de este certamen, como Alonso Berruguete entró por la puerta mayor del Renacimiento, es decir, por la puerta mayor de la modernidad artística. Este es el nudo temático y simbólico sobre el que gira esta exposición, y su sugerente título indica hasta qué punto el Laocoonte fue una imagen obsesivamente tutelar para este escultor. Desde ese momento, el artista, desde el momento de ese contacto con la escultura del Laocoonte, el artista hizo suyo ese grito sofocado del Laocoonte e insufló su arte de morir, el arte de morir de este troyano, a sus apasionadas y febriles escenas bíblicas. Ese hilo conductor es lo que comentaba la directora inicialmente, ¿no? Es ese mundo del Laocoonte que martilleó permanentemente en el cerebro de Alonso Berruguete desde su viaje a Italia, ¿no? Fue el leitmotiv de toda su trayectoria. Toda su obra está llena de guiños a ese Laocoonte, por eso utilizamos para el título esa frase de Moreno Villa cuando en el año 24 decía que Alonso Berruguete no era hijo de Pedro Berruguete, sino que era hijo del Laocoonte, ¿no? Fue tanto el impacto que causó en su personalidad y en su bagaje, ¿no? El descubrimiento de esa escultura, la reinterpretación de esa escultura, lo mismo que estaban haciendo otros artistas en Italia, que naturalmente eso lo trasladó cuando regresó a España en el año 1518, ahora va a hacer 500 años, ¿no? Volvió cargado de elementos, no solamente en torno al Laocoonte, sino en todo a lo que suponía el mundo de la antigüedad, que en ese momento se estaba redescubriendo, se estaba volviendo a poner en funcionamiento, pero no de una manera mimética, no copiando aquellos elementos que él había visto, como veremos en algunos casos, en los elementos secundarios, ¿no? Y haciendo prácticamente una transposición muy similar a lo que él había visto, sino también recreándolo, ¿no? Recreando cosas que daban prueba de su genialidad, ¿no? Vamos a ver el sacrificio de Isaac y vamos a verlo como un nuevo Laocoonte, ¿no? Vamos a ver cómo, basándose en esa fuente del mundo clásico, él hace su propia interpretación y eso realmente lo convierte en un genio, ¿no? En estas 2 primeras salas hacemos esa introducción. Primero hablamos de ese Prometeo de la escultura, ¿no? Recogiendo aquella frase que había dicho también Isidoro Bossarte, que lo mismo que Prometeo había traído el fuego a los hombres, había sido capaz de traer una cosa tan benéfica como era el fuego, robárselo a los dioses y traerlo a los hombres. Del mismo modo, Berruguete había traído de Italia la luz del Renacimiento y la había traído a nuestro país, ¿no? Y por eso decía que en el convento de San Benito, en la iglesia del convento de San Benito, era realmente un privilegio ver el renacimiento de las artes antiguas debajo de unas bóvedas góticas, ¿no? Berruguete fue capaz, construyendo el retablo de San Benito, de transformar una iglesia gótica en una iglesia moderna, en una iglesia renacentista, ¿no? Por lo tanto, ese mito de Prometeo como introducción, y luego el mundo de Italia, el mundo de Roma, el mundo de las antigüedades privadas, públicas, de las antigüedades pontificias, las que se conservaban en el Belvedere, ¿no? En ese jardín exquisito al que Berruguete tuvo acceso para copiar esos modelos y para ver todos esos modelos y recrearlos, ¿no? Y luego también la idea de los artistas que también estuvieron en Italia con él, ¿no? y que regresaron en torno a esa fecha de 1517-18 porque había llegado el rey Carlos y porque pensaban que podía haber oportunidades de nuevas empresas, ¿no? Diego de Siloé, Bartolomé Ordóñez, Pedro Machuca, esos artistas que tienen sensibilidades diferentes, que tienen un vocabulario distinto,
distinto, pero que en definitiva han bebido también todos en la misma fuente, ¿no? En las salas siguientes, en la primera sala, la figura central naturalmente es la reproducción en yeso del Laoconte, que guardamos en nuestra sección de reproducciones artísticas, ¿no?, en la Casa del Sol, y que en definitiva es esa llamada al original, ¿no? Una llamada que además intenta ligarse con la fidelidad del momento, porque los artistas volvían cargados de modelos en yeso, ¿no? Volvían cargados de reproducciones que ellos utilizaban después en su taller, dibujos, modelos en barro, en cera, en otros elementos para... Y ahí vamos a ver, además de esa reproducción del Laoconte, el Abraham que os decía, y un relieve, entre otras piezas, ¿no?, un relieve muy importante de la iglesia de Santiago de Valladolid, que se está restaurando aquí en el museo, se va restaurando progresivamente, y que cuenta una historia de la Natividad, pero curiosamente, y eso quiero que cuando vayáis a verlo os fijéis, porque realmente es muy interesante, la figura de San José se ha convertido en un Laoconte, ¿no? Y la cabeza del San José, de una figura siempre secundaria en la escena, se convierte en el Laoconte, en la fuerza del cabello, en la representación del rostro, ¿no? En una pequeña estancia que tenemos a continuación, hemos traído como pieza clave el sarcófago de Usillos, que está en el Museo Arqueológico Nacional. El sarcófago de Usillos tiene un vínculo con Berruguete muy estrecho, porque Ambrosio de Morales decía poco tiempo después que ante él Berruguete, estando como atónito mirándolo durante mucho tiempo, había dicho que pocas cosas mejores había visto en Italia, ¿no? Es decir, es un enlace del mundo romano, de las antigüedades romanas en nuestro país, en España, con Berruguete, ¿eh? Y al lado pinturas espléndidas de Fuentes de Nava, de Lantadilla, otra que tenemos aquí en el museo, que es la primera vez que se va a poder contemplar, y un relieve exquisito procedente de la colección Marañón, que cuenta una historia del llanto sobre Cristo muerto, con un Cristo maravilloso dispuesto sobre unas piedras, con una composición triangular muy curiosa, y realmente una muestra de la calidad que tiene Berruguete, ¿no? Más ejemplos en la sala siguiente, ejemplos de procedencia de nuestras, por ejemplo, de nuestras sibilas, las sibilas que están en el retablo de San Benito, cómo se basan en ese mundo de las musas, de las esculturas clásicas. Tenemos estampas y tenemos esculturas también de bulto o relieves procedentes de sarcófagos romanos, para ver cómo él utiliza esa gestualidad del mundo antiguo, cómo viene cargado de ese mundo gestual para incorporarlo a sus esculturas, ¿no?, que es lo mismo que estamos viendo aquí con el Ecce Homo y con esta figura del joven Pan tocando la flauta, ¿no? Los dos con la misma postura en las piernas, ¿no? Siguiendo los modelos de la curva praxiteliana, pero también esos cruces de piernas tan atrevidos que realmente viendo solo al Ecce Homo no se explican, pero viéndolo al lado de una escultura clásica entendemos cuál fue su fuente, ¿no? Y un poco el plato fuerte de la exposición es la reconstrucción de la venera, ¿no? La reconstrucción de la venera, de esa gigantesca concha que coronaba el retablo de San Benito y que fue la gran innovación de la retablística de Berruguete al hacer ese diseño que le encargaron los monjes de San Benito, ¿no? La venera, que mide 5,20 metros de diámetro, para que tener una idea clara de las dimensiones, se había desmontado en el siglo XIX con motivo de la desamortización, cuando vinieron el resto de las piezas al museo. A finales del siglo XIX concretamente se había desmontado y nunca se había vuelto a montar. Por lo tanto, va a ser la primera vez que la vamos a ver montada. Y en este aspecto no solo es importante el verla montada otra vez, sino también el recordar y homenajear de alguna manera a quienes han protegido el patrimonio durante tanto tiempo, ¿no? Parece inexplicable que se guardaran los gajos de la venera, que teníamos en el almacén como si fueran canoas, verdaderamente, y que ha sido posible ponerlos en pie gracias a la labor de nuestras restauradoras y de Jesús Prieto, que es el carpintero que lo ha hecho magníficamente, ¿no? Ponerla otra vez en funcionamiento, ¿no? y volverla a reconstruir. Y sobre todo ver cómo está llena de motivos ornamentales directamente tomados de la Domus Aurea de Nerón, ¿no? Como debajo de esa cueva que vamos a ver ahora, donde vamos a poder entrar, ¿no? Entrar dentro de la venera, vamos a ver todo ese repertorio ornamental del que Berruguete trajo en su equipaje.
y que incorporó a un retablo, no a una arquitectura de fábrica como se estaban haciendo en Italia, como las estaba haciendo Bramante o como las estaba haciendo Rafael, sino a un producto hispano, que era el retablo, es decir, a un producto hispano en madera policromada, casi como una arquitectura efímera, ¿no? Y bueno, pues ahí está para que se vea con el San Juan, el Calvario, y el Cristo y la Virgen montados encima casi como en un alarde, ¿no? Y al lado, al hilo también de la venera, ver cómo hace otras veneras en otros relieves del retablo de San Benito, hemos querido hacer una especie de gabinete donde se ve a ese artista total, ¿no? Y vamos a ver a Berruguete escultor, con el relieve de la circuncisión de nuestro retablo, a Berruguete pintor, con la circuncisión de Fonseca de Salamanca, de otro de sus retablos, pero también a Berruguete dibujante, ¿no? El dibujo como fundamento, el diseño como base de todo lo que se estaba haciendo en las artes del Renacimiento, ¿no? Y ahí vamos a ver un maravilloso dibujo también traído de los Uffizi con ese mismo tema, con la circuncisión. Y al lado una rareza, una singularidad que se ha descubierto hace muy poco tiempo en el archivo de la Real Chancillería y que es sobre una carta autógrafa suya en la que se queja amargamente del trato que le dan los frailes de San Benito, diciendo que han tasado el retablo y que lo quieren todo el día para ellos y que quieren que sea su esclavo y que no le dan de comer y que lo tratan mal. Al lado, dos dibujos que él había hecho previamente en la hoja, y uno de ellos es precisamente preparatorio de la escena de la circuncisión, ¿no? Es ver al artista en estado puro, ¿no? Ver la queja en su carta y ver ese esbozo apenas insinuado, ¿no? Que nos ayuda a entender mejor a ese artista total que fue Berruguete, ¿no? Y acabamos con otra sala donde hay más ejemplos de esa transmisión del saber del mundo antiguo, para concluir con una tabla, la tabla de San Marcos, que está en el retablo de San Benito, que tiene una insinuación de mosaico romano en la parte superior que nunca terminó, al lado de un mosaico romano para buscar también esa conexión. Y sobre todo para concluir con la figura de la inspiración, una figura andrógina que está explicándole o dictándole al evangelista lo que tiene que escribir en su texto, ¿no? Que está basada en los modelos de Rafael, pero que también evoca con muchísima claridad ese mundo de las pinturas pompeyanas, del mundo antiguo, y que sería un poco la conclusión, la inspiración, que es lo que de alguna manera hemos querido contar en esta muestra. Sobre un artista familiar para muchos, autor de retablos, sepulcros y sillerías para iglesias cristianas, que ahora contemplamos a una luz completamente distinta. Un Berruguete más pagano, un Berruguete fuera de contexto, que sacado del marco de sus retablos, da rienda suelta a su temperamento más sensual, más pegado a la encarnadura de sus personajes, cercano a sus sufrimientos, un Berruguete poco ortodoxo, muy personal, a veces exasperado, a veces visionario y siempre un poco excesivo.